Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. En una boutique de alta gama, un joven influencer y yo estamos mirando el mismo reloj. Estoy a punto de retirarme cuando el vendedor me advierte. Oiga, por favor no. El señor Parr lo vio primero. ¿Por qué intenta usted competir con él? Es uno de nuestros clientes VIP. Me quedo helado. Alan Parr me mira como si yo fuera alguien sin importancia, con los brazos cruzados. ¿De verdad crees que un sujeto común como tú merece ese reloj? ¿Siquiera sabes cuánto cuestan solo los accesorios? No hay forma de que puedas pagarlo. Agarra una tarjeta, firma el recibo y el nombre que firma es el de mi esposa. Esa es la tarjeta adicional que le di para sus gastos. Al ver ese nombre, mi sonrisa se congeló. Yo vi el reloj primero. ¿Por qué debería renunciar a él? Tanto el vendedor como Alan parecieron sorprendidos. El vendedor, su placa decía Liam, se acercó a mí con evidente molestia en el rostro. ¿Tú? Los ahorros que tienes no alcanzarían ni para comprar una de nuestras cajas de regalo. Estás incomodando a nuestro VIP. Retírese antes de que llame a seguridad. Casi me río de lo orgulloso que era. Obviamente era nuevo aquí. No tenía idea de quién era yo. He estado viajando con mi hija durante los últimos 6 meses, así que no había pasado por aquí en un tiempo. Antes de eso, cada vez que salía un nuevo reloj, el personal de aquí me enviaba un mensaje de texto de inmediato. En ese momento, mi hija Lila salió corriendo del área de juegos del centro comercial y saltó a mis brazos. ¡Papi! Mi primer instinto fue sacarla de allí. No la quería cerca de Alan, pero Alan se burló. ¿Gente sin clase con niños sin clase? Este no es lugar para ustedes. Ya váyanse. Su tono asustó a Lila y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se escondió detrás de mí. La abracé y lo miré con fijeza. Vuelve a decirlo. Te reto. Alan apenas me miró. Te llamé sujeto sin recursos. ¿Y qué? Liam intervino. No se equivoca. El señor Parr gasta más aquí de lo que toda tu familia podría ganar en 3 vidas. Alan agitó la tarjeta, sonriendo. No es la gran cosa. Mi novia dijo que me daría la luna si se lo pidiera. Luego se acercó al mostrador para pagar. Sonreí con ironía e hice una rápida llamada telefónica. Efectivamente, cuando Alan pasó la tarjeta, no pasó nada. Se quedó paralizado. ¿Está rota su máquina? Contuve una sonrisa. Esa tarjeta estaba a mi nombre. Una llamada y podía congelarla así de fácil. Mi esposa Jennifer en realidad había estado usando el dinero que le di para consentir a su acompañante. Veamos cómo maneja esto Alan. Probaron con otra máquina. Sigue sin funcionar. Alan le lanzó una mirada molesta a Liam y luego sacó su teléfono para llamar a alguien. La llamada conectó rápido. Alan la puso en altavoz y me dio una mirada de superioridad, claramente presumiendo. Jenny, mi tarjeta fue rechazada. Quería comprar un reloj. Se quejaba muy ofuscado, totalmente distinto a su actitud de tipo rudo de antes. La voz de Jennifer se escuchó. Eso es imposible. Es una tarjeta negra, sin límite de gasto. Tal vez haya un problema con el banco. Espera, haré una llamada. Lila reconoció la voz de su madre de inmediato. Abrió mucho los ojos. Esa es mamá. Le apreté la mano suavemente y negué con la cabeza. Quédate callada. El espectáculo apenas comenzaba. Pronto, Jennifer me llamó. La llamada conectó y la voz de Jennifer era gélida. ¿Qué le pasa a la tarjeta que me diste? ¿Por qué no funciona? Arréglalo en 30 minutos. No lo pediré 2 veces. Colgó antes de que yo pudiera decir algo. Casi de inmediato, el teléfono de Alan volvió a sonar. Me miró con altivez y lo puso en altavoz. Esta vez, la voz de Jennifer era dulce como la miel. No te preocupes, Alan. Hubo un pequeño problema con el banco, pero ya se está solucionando. Deberías poder usarla en media hora, como el día y la noche comparado con cómo me acababa de hablar. La sonrisa de Alan se hizo aún más grande. Me miró como si yo fuera inferior a él. ¿Escuchaste eso? Mi novia me da lo que yo quiera. Me burlé. ¿Así que me estaba tratando como su cajero automático personal? No. Incluso un banco obtiene intereses de alguna manera. ¿Yo? ¿Ahora estaba manteniéndola a ella y a su amigo especial? Jennifer era de otro nivel, fría y calculadora. Respiré profundo, reprimiendo mi enojo. Arreglaría cuentas con ambos.
Llevé a Lila a la sala de espera y me senté, observando tranquilamente a Alan. Veamos qué pasa en 30 minutos. Liam notó que no me había ido y se acercó con el ceño fruncido. ¿Por qué sigues aquí? Ya vete. Me miró de arriba abajo como si fuera un estorbo. La gente como tú ahuyenta a mis verdaderos clientes. Lo miré tranquilamente. Si él no puede comprarlo en 30 minutos, yo todavía puedo adquirirlo, ¿verdad? Solo estoy esperando. Liam puso los ojos en blanco de forma dramática. ¿Siquiera puedes pagarlo? Mírate, apuntas demasiado alto. Mientras tanto, Alan se acomodaba al otro lado de la sala. Toda la actitud de Liam cambió. Corrió hacia él con una gran sonrisa, le llevó café a Alan, postres elegantes y dispuso varios modelos nuevos de relojes para que los viera. Que no le moleste, señor Parr. Esta gente solo viene aquí a incomodar un poco. La señorita Vale lo ama. Estoy seguro de que ella lo solucionará todo. Alan bebió su café como si fuera parte de la realeza. Mi novia nunca me defrauda. Asintió hacia mí con una mirada arrogante. Solo observa. Liam intervino. Exactamente, señor Parr. Usted está en una liga completamente diferente. Esta gente no puede entender su mundo. Algunas personas simplemente no soportan ver ganar a otros. La sala se sentía tensa. Los 30 minutos casi habían terminado. Alan se levantó y caminó casualmente para pasar su tarjeta de nuevo. Sigue sin funcionar. Su expresión de confianza se desmoronó. Probó con otra máquina. El mismo resultado. El rostro de Liam se contrajo. Alan sacó su teléfono y llamó a Jennifer de nuevo. Sin respuesta. Revisé la hora. La empresa solía tener reuniones justo a esta hora. Gracias a mi apoyo, Jennifer había ascendido a un puesto ejecutivo. Estaba paranoica de que la gente la llamara interesada, así que se presentaba en la oficina todos los días sin falta. Al no poder comunicarse con ella, Alan empezó a sentir pánico. Siguió llamando una y otra vez. Finalmente, levantó la vista, con la mandíbula tensa. Mi novia probablemente esté ocupada. Dejaré pasar el reloj por ahora. Cuando termine de trabajar, podrá venir a comprarlo conmigo. Liam parecía decepcionado. Había adulado a Alan para nada, pero simplemente forzó una sonrisa y asintió. Fue entonces cuando di un paso al frente. Ya que él no lo va a comprar, ¿puedo hacerlo yo? Liam me hizo un gesto de desdén con la mano. No tengo tiempo para tus juegos. Retírese. ¿No ves que estoy con un cliente? Sonreí con frialdad y coloqué mi tarjeta de membresía sobre la mesa. La exclusiva para clientes que gastan más de $1 millón al año. Liam se quedó boquiabierto. Alan también la reconoció. Agarró la tarjeta de la mesa, con el rostro desencajado. De ninguna manera. Tomaste esto sin permiso. Así que no solo no tienes dinero, ¿también te llevas cosas ajenas? Voy a llamar a la seguridad. Lo miré con total calma. Adelante, compruébalo. Alan y Liam intercambiaron miradas. Liam tecleó mi información en la computadora. Ahí estaba. Millones en puntos. El rostro de Alan se oscureció. Cada transacción estaba justo ahí en la pantalla. Cada número como un balde de agua fría en su cara. Liam palideció. Le temblaban las piernas. Luego cambió de actitud por completo. Ahora todo eran sonrisas. Si compra este reloj, le daré nuestro mejor descuento más unos regalos de edición limitada. ¿Qué le parece? Una persona totalmente distinta. Solo lo miré fijamente con calma, esperando hasta que su sonrisa comenzó a desvanecerse. Me llevaré el reloj. Antes de que pudiera celebrar, añadí, pero quiero que la venta se le acredite a Joe Leith. Liam levantó la cabeza de golpe. La confusión y el arrepentimiento cruzaron por su rostro. Joe era el vendedor que mejor conocía aquí. Siempre fue amable. Nunca juzgaba a nadie por su ropa. Trataba a todos los clientes por igual. En cuanto a ti, miré hacia abajo a Liam, quien prácticamente se había derrumbado. Voy a presentar un reporte en su sede central. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo temblaba. Hasta que te retiren del cargo, dije. Cada palabra fue tan clara como el cristal. Liam me miró fijamente. Usted tiene muchos recursos. ¿Por qué hace tanto alboroto por esto? ¿No puede simplemente dejarlo pasar? Casi me echo a reír. Entonces, si yo fuera realmente alguien sin recursos, ¿eso haría que estuviera bien que me trataras con tanto desprecio?
No pudo rebatir eso. Se levantó, me lanzó una última mirada de fastidio y regresó al mostrador. Alan observó todo el asunto. Su rostro se oscurecía por segundos. Me miró con recelo. ¿Quién sabe de dónde salió tu dinero? Probablemente también estés dependiendo de alguna mujer. En ese preciso momento, Jennifer le devolvió la llamada. Alan estaba en una reunión. ¿Qué sucede? Alan se aferró a su voz como a un salvavidas. Jenny, alguien me está molestando. Consiguieron el reloj que yo quería. Ven para acá. Jennifer hizo una pausa. ¿Alguien más lo consiguió? ¿No lo compraste? La tarjeta no funcionaba. Pensé que el banco todavía la estaba procesando, así que tuve que rendirme. Sonaba tan afligido que el tono de Jennifer se volvió cortante. Eso es inaceptable. Lo llamaré ahora mismo. Con lo a quién se refería, a mí. No, solo ven aquí y cómpramelo tú misma, ¿de acuerdo? Este sujeto se ha estado metiendo conmigo, se quejó. Bien. Espérame, llegaré pronto. En cuanto terminó la llamada, toda la actitud de Alan cambió. Marchó hacia mí, con aire triunfante. Señaló el reloj en mis manos. Bájalo. Mi novia viene a comprarlo. Es mío. ¿Jennifer venía? Esto se acababa de poner interesante. Me preguntaba cómo reaccionaría cuando me viera. Sonreí con sarcasmo ante su expresión tan segura. Dijiste que no lo querías, así que di un paso al frente. ¿Alguna vez has oído hablar del que llega primero se lo queda? Yo estuve aquí primero, pero surgió algo. Eso no significa que puedas simplemente arrebatármelo, me reclamó. Alan se volvió hacia Liam. Envuélveme esto. Ponlo en tus ventas. Liam me miró con expresión inexpresiva. Lo siento, señor Carson, pero el señor Parr llegó primero. Siéntase libre de revisar nuestros otros modelos. Sabía exactamente qué estaba haciendo, desquitarse por mi amenaza del reporte. Me burlé. Bien, veamos si tu novia realmente puede lograr esto. En menos de media hora, Jennifer apareció. Yo estaba sentado detrás de un divisor en la sala, fuera de su línea de visión directa. En el instante en que Alan la vio, se arrojó a sus brazos. Su voz era suave mientras le acariciaba la cabeza. ¿Quién intentó llevarse tu reloj? Yo te lo compraré. Alan me miró con altivez y señaló. Ese sujeto de ahí. Jennifer siguió la dirección de su dedo y se paralizó. El color desapareció de su rostro en el momento en que nuestros ojos se encontraron. El silencio que siguió duró quizá 3 segundos. Pero en esos 3 segundos vi todo el universo colapsar en los ojos de Jennifer. El pánico, el cálculo, la búsqueda desesperada de una salida que no existía. La conocía demasiado bien. Habíamos estado casados 8 años. Sabía exactamente cómo funcionaba su mente cuando se encontraba en una esquina. Y en ese momento, estaba en la esquina más estrecha de su vida. Alan, ajeno a todo, volvió a señalarme con el mentón. ¿Lo ves? Ese de ahí. El que me robó el reloj. Jennifer no se movió. No habló. Sus labios temblaron levemente, como si estuviera intentando articular algo que su cerebro no conseguía formular. Alan frunció el ceño y la miró. «Jenny, ¿estás bien?» Finalmente, ella pareció volver al cuerpo. Parpadeó. Tensó la mandíbula, y de algún lugar sacó una máscara que yo reconocí al instante, porque la había visto usarla en reuniones de negocios, en cenas con clientes difíciles, en situaciones donde necesitaba parecer completamente en control cuando por dentro estaba desmoronándose. Sonrió. Una sonrisa tensa, calculada, perfecta. Ah, entiendo. Habrá un malentendido. Déjame hablar con él. Su voz sonó firme. Casi convenció. Casi. Alan retrocedió un paso, claramente confundido por su reacción, pero no lo suficientemente perceptivo como para entender por qué. Se cruzó de brazos. «Date prisa. Quiero ese reloj antes de que cierre la tienda». Jennifer caminó hacia mí. Cada paso era medido, deliberado. Cuando llegó frente a mí, bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible, inclinándose ligeramente como si estuviera negociando con un extraño difícil. «Necesito que me devuelvas ese reloj. No hagas una escena aquí. Estoy dispuesta a compensarte. Lo que quieras». La miré con calma. «¿Desde hace cuánto tiempo, Jennifer?» No fue una pregunta. Fue una declaración. Vio en mis ojos que no era una pregunta. Su sonrisa se quebró por un milisegundo. Solo un milisegundo. Luego volvió. Más rígida.
No sé de qué estás hablando. Devuélveme el reloj y podemos hablar en otro momento. Lila estaba sentada a mi lado, con su mochilita de unicornios, comiendo los ositos de goma que le había comprado en el kiosco del pasillo. No entendía lo que pasaba. Solo miraba a su madre con los ojos grandes, esperando que le dijera algo, que la abrazara, que preguntara por su semana, por el viaje, por las historias que había acumulado durante 6 meses sin verla. Jennifer no la miró ni una sola vez. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Mamá. La voz de Lila fue pequeña, tentativa. Jennifer giró la cabeza brevemente. Le lanzó una sonrisa rápida, automática, del tipo que una ejecutiva le regala a un cliente menor. Hola, cariño. Ahora mismo estoy trabajando. Luego volvió sus ojos a mí. Trabajando. Así llamaba a esto. Respiré despacio. Sentí el calor de la rabia trepar por mi cuello, pero la empujé hacia abajo. No era el momento. La rabia era para los perdedores. Yo necesitaba pensar. El reloj no era el tema. Nunca lo fue. Era simplemente la pieza que había caído exactamente en el lugar correcto para revelar el tablero completo. Tomé el reloj de la caja que Liam había dejado sobre el mostrador, lo sostuve en la luz un momento y luego lo dejé caer suavemente de regreso. No me interesa el reloj, le dije con voz tranquila. Me interesa saber por cuánto tiempo has estado usando mi dinero para financiar eso. Señalé discretamente hacia Alan con un movimiento de cabeza apenas perceptible. El color le abandonó la cara por segunda vez. Hablaremos en casa, me dijo entre dientes. No. Hablaremos ahora, respondí. O podemos esperar a que lleguen los abogados y hablaremos con ellos. Tú eliges. Alan, desde el otro extremo de la sala, perdió la paciencia. Jenny, ¿cuánto más va a tardar esto? Liam ya tiene el reloj empacado. ¿Puedes venir a pagar de una vez? Jennifer cerró los ojos un segundo. Los abrió, y vi exactamente el momento en que tomó su decisión. La conocía. Siempre elegía la opción que le daba más tiempo. No confrontaba, maniobraba. Era su talento más peligroso y la razón por la que había llegado tan lejos en su carrera. En ese momento, lo estaba usando contra mí. Se giró hacia Alan con la misma sonrisa perfecta. Necesito 5 minutos más. Ve mirando si tienen algo más que te guste. Lo conoceré en el mostrador. Alan la miró con suspicacia. ¿Lo conoces? Jennifer no vaciló. Es un proveedor antiguo de la empresa. Nada importante. Dame un momento. Un proveedor antiguo. Miré a Lila, que seguía comiendo sus ositos en silencio, con la vista baja ahora. Había captado el tono de la conversación, aunque no las palabras. Los niños siempre captan el tono. Jennifer esperó a que Alan se alejara y luego volvió a mí. Su voz cambió. Bajó 2 registros. Sonó como cuando discutíamos en serio, tarde en la noche, cuando Lila ya dormía. Escúchame. No sé qué crees que sabes, pero esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Solo necesito que no hagas nada estúpido aquí. Hay gente mirando. La miré en silencio durante un momento largo. Luego le dije, tu tarjeta no va a volver a funcionar. Ni hoy, ni mañana, ni ningún otro día. Te bloqueé el acceso completo esta tarde. Si quieres comprarle algo a Alan, tendrás que usar tu propio sueldo. Su expresión no cambió. Pero sus manos, que sostenían el bolso frente a ella con ambos pulgares, se tensaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Y añadí muy despacio, porque quiero ver exactamente cuánto le importas cuando deja de ser gratis. Por primera vez en 8 años, vi algo en los ojos de Jennifer que no había visto antes. No era culpa, no era arrepentimiento, era miedo, miedo real. El tipo de miedo que solo aparece cuando alguien que creías que tenías completamente controlado resulta que tenía sus propios planes. Se irguió. Apretó el bolso contra su costado. Voy a pagar el reloj con mi tarjeta personal y luego voy a llamar a mi abogado esta noche. No intentes sacar a Lila del país. Sé exactamente lo que estás pensando. Lo que yo estaba pensando. No tenía idea de lo que yo estaba pensando. Nunca la tuvo. Esa había sido siempre nuestra diferencia fundamental. Ella creía que me conocía, y eso la hacía descuidada. Yo la conocía a ella, y eso me hacía paciente. Me eché hacia atrás en el sillón. Crucé las piernas. Tomé la mano de Lila en la mía. Con mucho gusto, le dije. Llama a tu abogado. Y mientras ella se giraba y caminaba de vuelta hacia Alan, saqué mi teléfono y marqué un número. No el del banco. No el de mis propios abogados, aunque ellos también recibirían una llamada antes de la medianoche.
Este número era de alguien distinto. Alguien que llevaba 3 meses esperando mi señal. Mi cuñado Darren, hermano mayor de Jennifer, contador certificado, y el único miembro de esa familia que me había dicho a la cara, el día de la boda, que Jennifer nunca cambiaría. Habías tenido razón, le dije cuando contestó. Necesito que saques todo lo que encontraste. Silencio al otro lado. Luego, ¿cuándo? Mañana a primera hora. Entendido. Colgué. Lila me miró. Papá, ¿cuándo vamos a comer? Tengo hambre de verdad. Me reí. Una risa tranquila, genuina. Ahora mismo, mi amor. Lo que quieras. Mientras nos levantábamos para salir, escuché a Alan desde el mostrador, con su voz sonora y satisfecha. ¿Ves, Jenny? Al final siempre consigo lo que quiero. Siempre. Salí sin mirar atrás, pero sonreí. Porque los próximos días iban a demostrar exactamente quién había ganado esta partida antes de que ella siquiera supiera que se estaba jugando. Esa noche cené con Lila en un restaurante italiano a 3 calles del hotel. Pidió pasta con forma de mariposa porque le parecía científicamente importante que la comida tuviera formas de animales. Le di la razón. Comimos despacio, sin prisa, y ella me contó todo lo que había acumulado durante el viaje. Que en Tokio había visto un gato con 3 colores distintos, y eso la hacía oficialmente afortunada según la señora del hostal. Que en Lisboa había probado una natilla que sabía a nube, que en el aeropuerto de Ámsterdam había encontrado una moneda de 1 euro en el suelo, y la había guardado porque era dinero del destino. La escuché con toda mi atención, con toda. Porque sabía que esas conversaciones eran el tipo de cosa que uno pierde cuando una familia se rompe. No los abogados, no las cuentas bancarias, no los bienes compartidos. Esos momentos. Una niña contándote que una moneda de 1 euro es dinero del destino. No iba a perder eso. Después de acostarla, me senté en el escritorio del hotel con una taza de café y abrí el correo que Darren me había enviado 40 minutos antes. Había un archivo adjunto, 116 páginas. Darren era contador, pero no del tipo que solo suma columnas. Era el tipo que encuentra lo que otros esconden entre las columnas. Llevaba 3 meses construyendo ese documento desde que, en una llamada de cumpleaños en la que yo estaba de viaje con Lila, se había tropezado con un detalle que no cuadraba en las finanzas de la empresa familiar donde Jennifer tenía participación. Un detalle pequeño, una transferencia recurrente de cuantía mediana hacia una cuenta que no correspondía a ningún proveedor registrado. Me lo había mencionado de pasada, con cuidado, sabiendo que no era fácil de escuchar. Yo le pedí que siguiera mirando. Y él siguió mirando. 116 páginas después el panorama era claro. Jennifer no solo había estado usando la tarjeta adicional que yo le había dado para gastos cotidianos, la que yo bloqueé esa tarde en la boutique. Durante al menos 18 meses, había estado desviando dinero de una cuenta conjunta de inversiones hacia una cuenta a nombre de una empresa pequeña que yo nunca había escuchado mencionar. Una empresa de consultoría de imagen y comunicación estratégica. Sin clientes registrados, sin actividad real, solo depósitos regulares que salían de un lado y desaparecían del otro. La empresa estaba registrada a nombre de Alan Parr. Cerré el archivo, me serví más café. Me quedé mirando la ventana del hotel, los reflejos de la ciudad en el vidrio. No sentí rabia, sentí algo más frío, más parecido a la claridad que llega cuando por fin encaja la última pieza de un rompecabezas que llevas meses mirando sin entender. Al día siguiente llamé a mi abogado, Marco. No el que compartíamos con Jennifer para asuntos de empresa. Mi abogado, el que tenía desde antes de casarme, el que me ayudó a estructurar los acuerdos que habían convertido mi negocio en lo que era hoy. Marco escuchó en silencio mientras yo le resumía la situación. Cuando terminé, lo único que dijo fue, ¿tienes el documento de Darren? Sí, envíamelo ahora mismo. Mañana a las 9 tengo una reunión. Estarás en ella aunque sea por teléfono. Esa misma mañana, mientras Lila desayunaba en el comedor del hotel con sus tortitas y su zumo de naranja, yo estaba sentado en el balcón con el teléfono en la oreja, escuchando a Marco explicarme las opciones. Las reales. No las que aparecen en las series de televisión donde todo se resuelve en un episodio, sino las que existen en la vida real, que son más lentas y más complejas, pero, cuando se ejecutan bien, son también más definitivas. No quiero destruirla, le dije. Quiero que quede exactamente donde sus decisiones la pusieron. Nada más, nada menos.
Marco guardó silencio un momento. Eso es más difícil que destruirla, me dijo. Requiere más precisión. Sí, lo sé. ¿Puedes hacerlo? Hay una pausa. Si me das 3 semanas, sí. 3 semanas. Podía esperar 3 semanas. Lo que no sabía Jennifer, lo que no sabía Alan, lo que no sabía Liam, el vendedor que seguía en esa boutique, creyendo que el incidente del día anterior había sido el capricho de un cliente extraño, era que yo llevaba semanas sin aparecer en la ciudad por una razón muy concreta. No solo había estado viajando con Lila para crear recuerdos, había estado fuera porque necesitaba distancia para ver el tablero completo sin que las emociones me nublaran el juicio, y porque, mientras estaba fuera, Darren podía trabajar sin que Jennifer sospechara que alguien la estaba mirando. Ahora había vuelto, y el tablero estaba claro. Por la tarde llamé a Joe, el vendedor de la boutique, el que siempre había tratado a todos los clientes con la misma dignidad independientemente de lo que vistieran o llevaran en la billetera. Le habían acreditado la venta del reloj esa mañana. Me llamó para agradecerlo sin saber que yo había sido el comprador. Le dije que lo sabía. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Luego me preguntó por qué. Porque la gente que hace las cosas bien merece que las cosas le salgan bien. A veces hay que ayudar a que eso ocurra. Otra pausa. Luego, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Sonreí. Cuéntame todo lo que sepas sobre Alan Park como cliente de esa tienda. Joe habló durante 20 minutos. Cuando terminó, yo tenía 3 datos nuevos que Marco iba a encontrar muy interesantes. Alan Parr no era solo el amante de mi esposa. Era el tipo de persona que dejaba rastros en todas partes porque estaba convencido de que nadie se molestaba en mirar. Gastaba con la tarjeta de Jennifer de forma regular, sí, pero también había usado el crédito de la boutique para hacer compras bajo el nombre de la empresa de consultoría que Darren había identificado. Había dejado una dirección de facturación, un número de teléfono de empresa, detalles que por sí solos no significaban nada, pero que, sumados a las 116 páginas de Darren y a lo que Marco iba a construir sobre eso, empezaban a dibujar algo muy diferente a una aventura sentimental. Dibujaban un esquema. Esa noche, mientras Lila dormía, me quedé mirando el techo en la oscuridad del hotel. Pensé en el momento del día anterior cuando entré a esa boutique sin ninguna intención de armar un escándalo. Solo quería ver el reloj. Ese modelo específico, el de la esfera azul con el segundero naranja, lo había visto en una revista 3 meses antes y había anotado mentalmente que quería verlo de cerca algún día. Nada más. Una compra pequeña. Un capricho menor. Y sin embargo, a veces el universo pone exactamente las piezas correctas en el lugar correcto en el momento correcto. Y lo único que uno tiene que hacer es no retirarse cuando el miedo o la vergüenza le dicen que lo haga. Yo estuve a punto de retirarme. Ese vendedor nuevo, Liam, con su tono de asco y su gesto de desprecio, casi me hizo salir por esa puerta y dejar que todo siguiera igual un poco más de tiempo. Casi. Pero no me fui. Y ahora, tendido en la oscuridad mientras mi hija dormía en la cama de al lado con sus ositos de goma a medias y su moneda del destino en la mesilla, entendí que a veces las humillaciones pequeñas son la puerta de entrada a las verdades grandes, que el universo no te muestra lo que necesitas ver de forma gentil, te lo muestra de la única forma en que no puedes ignorarlo. Cerré los ojos. 3 semanas. Y en algún lugar de esa ciudad, Jennifer estaría mirando su teléfono, revisando sus cuentas, tratando de entender exactamente qué tan lejos llegaba el daño. Y Alan estaría en algún apartamento caro pagado con dinero que no era suyo, creyendo que lo peor que podía pasarle era perder una venta de reloj. Ninguno de los dos tenía idea de que el verdadero problema no era el reloj. El verdadero problema era que yo había vuelto. Y esta vez, no estaba solo. La primera semana fue silencio. Jennifer no llamó. No mandó mensajes. Solo su abogado, un hombre llamado Torres con voz de locutor de noticias y la costumbre de hablar en tercera persona, me contactó el martes por la mañana para comunicarme, de manera formal y un poco teatral, que su clienta deseaba iniciar un proceso de mediación para resolver la situación de la manera más civilizada posible. Marco leyó el correo, resopló suavemente y me dijo que todavía no respondiera, que esperara. Esperé. Mientras tanto, Lila y yo establecimos una rutina en el hotel que empezó a sentirse sorprendentemente normal. Desayuno juntos. Ella al colegio en un taxi.
Yo al trabajo desde el portátil en la habitación o desde la oficina cuando era necesario. La recogía a las 4. Parque, merienda, cena, cuento. El mismo ritmo de siempre, solo que sin la tensión sorda que yo había aprendido a ignorar durante demasiado tiempo, y que ahora, en su ausencia, me resultaba casi imposible de creer que hubiera tolerado tanto. El miércoles de la segunda semana, Marco me llamó a las 8 de la mañana. Tengo algo que necesitas ver hoy. Fui a su oficina. Sobre la mesa había 3 carpetas. Marco me las explicó una por una sin prisa, con la calma de alguien que ha construido cosas y sabe que la solidez de una estructura se nota en los cimientos, no en la fachada. La primera carpeta contenía el análisis contable que Darren había ampliado durante esos días. Ya no eran 116 páginas, eran más. El flujo de dinero desde la cuenta conjunta hacia la empresa de Alan era sistemático, documentado, rastreable. No había forma de argumentar que era un error. Tenía fechas, montos, referencias de transferencia. Darren había hecho un trabajo impecable. La segunda carpeta era más interesante. Marco había encargado un informe independiente sobre la empresa de consultoría de imagen de Alan. La conclusión era simple. La empresa no tenía actividad real, no tenía contratos firmados, no tenía clientes, no tenía empleados. Era una estructura vacía creada específicamente para recibir dinero. Lo que la ley llama de varias maneras según el contexto, ninguna de ellas agradable. La tercera carpeta era la que Marco dejó sobre la mesa sin abrir mientras me miraba directamente. Esto llegó ayer, me dijo, de una fuente que prefiero no nombrar todavía, pero es verificable. La abrí. Eran correos electrónicos, impresos, fechados durante los últimos 2 años. Intercambios entre Jennifer y Alan que incluían, entre muchas otras cosas, referencias directas a la cuenta conjunta, al plan de redistribución, como ellos lo llamaban, y en uno de los correos más recientes, una frase que se me quedó pegada en la mente como un clavo. Para cuando se dé cuenta, ya no habrá nada que recuperar. Tardé un momento en hablar. ¿De dónde salió esto? Marco juntó las manos sobre la mesa. ¿Recuerdas a Joe? El vendedor de la boutique. Sí. Marco asintió lentamente. Al parecer, Alan usaba la boutique no solo para compras. La usaba para reuniones. El negocio tiene zonas privadas de atención a clientes VIP. Salas pequeñas, discretas. Joe había sido testigo involuntario de más de una conversación que no debería haber escuchado. Cuando hablé con él, entendió el alcance de lo que sabía, y decidió que ya era suficiente. Respiré despacio. ¿Esto es suficiente?, pregunté. Marco abrió las palmas. Para lo civil, más que suficiente. Para lo que viene después, depende de lo que quieras hacer. Pero permíteme decirte algo. Alan Parr cometió el error que cometen todos los que creen que son más listos que los demás. Dejó rastros porque estaba convencido de que nadie buscaría. Le dije a Marco lo que le había dicho desde el principio. No quería destruirla. Quería que cada uno se encontrara exactamente donde sus decisiones lo habían puesto. Él asintió. Entonces esto es suficiente. Esa tarde, mientras recogía a Lila del colegio, recibí una llamada de un número que no conocía. Lo dejé ir al buzón. El mensaje era de un periodista de una revista de negocios que cubría el sector donde Jennifer trabajaba. Decía que había recibido información anónima sobre irregularidades en la empresa, donde ella ocupaba un cargo ejecutivo, y quería contrastar con fuentes cercanas antes de publicar. Yo no había filtrado nada a ningún periodista. Pero evidentemente, alguien más sí. Me pregunté por un momento si había sido Darren. Lo llamé. Me lo negó con convicción. Lo creí. Darren no era del tipo que hacía movimientos sin avisarme. Entonces la fuente era otra. Y eso significaba que el círculo de personas que sabían lo que Jennifer y Alan habían estado haciendo era más amplio de lo que ellos creían. Las cosas que se hacen en secreto tienen una forma particular de expandirse cuando empiezan a dejar de ser secretas. El jueves a mediodía, Marco me llamó de nuevo. Necesito que vengas. Hay una novedad. Fui. La novedad era que el abogado de Jennifer, el locutor de noticias, había cambiado el tono del mensaje. Ya no era una invitación a mediación, era una solicitud de reunión urgente, sin condiciones previas, sin posiciones formales. Solo una reunión. Marco arqueó una ceja. Esto es lo que pasa cuando alguien que creía tener el control empieza a ver que no lo tiene.
¿Cuándo quieren la reunión? Mañana. Le dije que no, que la reunión podía ser la semana siguiente, cuando a mí me viniera bien. Marco sonrió por primera vez en todo el proceso. Bien, así se hace. Esa noche, Lila me pidió que le enseñara a jugar ajedrez. Llevaba días viendo el tablero que yo tenía sobre la mesilla del hotel, un tablero pequeño de viaje que cargo desde hace años más por costumbre que por otra cosa, y había decidido que quería aprender. Me senté en el suelo con ella y empecé desde el principio. Le expliqué cómo se mueve cada pieza. Le expliqué que el rey es la pieza más importante, pero no la más poderosa, que la reina puede ir a cualquier lado, pero eso también la expone, que los peones, los más pequeños, los que todo el mundo subestima al principio, son los que deciden el final de casi todas las partidas cuando se juegan con paciencia. Me miraba con esos ojos suyos enormes, muy concentrada. ¿Y cuál es tu favorita, papi? Los peones, le dije. ¿Por qué? Porque nadie los ve venir. Se quedó pensando. Luego movió un peón al frente. Me gusta este juego. Nos reímos juntos y jugamos hasta que se le cerraron los ojos. Cuando la acosté, me quedé un momento en la puerta de la habitación mirándola dormir. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos 14 días. En el reloj, en la boutique, en la cara de Jennifer cuando nuestros ojos se encontraron, en las 116 páginas que habían crecido hasta volverse algo mucho más grande. En Alan paseándose por algún lado de la ciudad sin saber que el suelo que pisaba llevaba semanas siendo removido en silencio. El viernes por la tarde, Joe me llamó. Tenía una voz distinta a la de la semana anterior, más tranquila. Quería contarme que Liam había sido informado esa mañana de que su contrato no sería renovado. La queja que yo había presentado en la sede central había iniciado una revisión del desempeño que había destapado, además de mi caso, otras 2 situaciones similares con clientes que habían sido tratados de manera inapropiada. El proceso había sido discreto, rápido y definitivo. Y había otra cosa, me dijo Joe con cuidado. ¿Sí? El señor Parr intentó volver ayer a la boutique. Trajo una tarjeta de crédito propia esta vez, no la de la señora Bale. Quería comprar el mismo reloj. Parecía que necesitaba demostrar algo. ¿Y? La tarjeta fue rechazada también. Guardé silencio un momento. ¿Una tarjeta a su propio nombre? Sí. Parece que tiene algunos problemas recientes con sus cuentas. No sé los detalles. Solo lo que vi. Yo sí sabía los detalles. Marco había movido algunas piezas en el tablero financiero durante esa semana. Nada ilegal, nada dramático, solo la consecuencia lógica y documentada de ciertos movimientos que alguien había hecho creyendo que nunca tendrían consecuencias. Las consecuencias siempre llegan, solo que a veces llegan despacio y en silencio, como los peones. Colgué el teléfono. Me asomé a la ventana del hotel. La ciudad abajo seguía igual que siempre, indiferente, llena de gente que iba y venía sin saber nada de lo que estaba a punto de ocurrir. Y lo que estaba a punto de ocurrir era mucho más grande que un reloj, que una boutique, que un hombre arrogante señalándome con el mentón mientras creía que era el más listo del cuarto. La reunión era la semana siguiente, y yo iba a estar listo. La reunión fue en la oficina de Marco. Mesa larga, luz fría, 4 personas. Marco y yo de un lado, Torres el abogado locutor y Jennifer del otro. Alan no fue invitado. Eso ya era una señal. Jennifer entró con su mejor traje. Mandíbula firme, espalda recta, el mismo gesto ejecutivo de siempre. Pero yo conocía esa postura. Era la postura de alguien que necesita parecer invulnerable precisamente porque ya no lo es. Torres habló primero, como era de esperar. Largos rodeos, términos legales. La palabra malentendido apareció 4 veces en los primeros 2 minutos. Marco lo dejó hablar. Tomó notas. Esperó. Cuando Torres terminó, Marco abrió la carpeta que tenía frente a él y empujó una copia hacia el lado contrario de la mesa. «Esto es lo que tenemos», dijo simplemente. El silencio que siguió fue distinto al de la boutique 2 semanas antes. Ese silencio había sido de sorpresa. Este era de derrumbe. Torres revisó los documentos con calma profesional, pero su lenguaje corporal lo traicionó. Se aflojó el nudo de la corbata, cambió de postura, carraspeó 2 veces sin necesidad. Jennifer no tocó los papeles. Los miró desde donde estaba como si al no tocarlos pudiera mantener cierta distancia de lo que representaban. No era un malentendido. Era un esquema, documentado, fechado,
firmado de su propia mano en transferencias que llevaban su nombre y que iban directamente a una empresa fantasma que ahora tenía también un historial de comunicaciones internas que nadie hubiera querido que existiera. Torres pidió un receso de 15 minutos. Usaron 30. Cuando volvieron, la posición era completamente distinta, sin condiciones, sin mediación como punto de partida, con disposición a aceptar los términos que yo propusiera dentro de lo razonable. Dentro de lo razonable. Mis términos fueron simples. La cuenta conjunta recompuesta en su totalidad. La participación en la empresa familiar transferida íntegramente a mi nombre. Custodia principal de Lila, con régimen de visitas para Jennifer, supervisado durante los primeros 6 meses. Y ninguna mención pública del proceso por ninguna de las dos partes. Torres intentó negociar el último punto a favor de Jennifer. Marco lo interrumpió con una sola frase. Hay un periodista esperando una llamada de vuelta. No hubo más negociación. Jennifer firmó todo esa misma tarde. Cuando terminó, mientras Torres recogía sus carpetas y Marco hablaba con su asistente en voz baja, Jennifer me miró por primera vez desde que nos sentamos. Sin la máscara, sin el gesto ejecutivo, solo ella, cansada y más pequeña de lo que la recordaba. ¿Cuándo lo supiste?, me preguntó. La miré un momento. Cuando Darren me llamó hace 3 meses. ¿Y no dijiste nada? Necesitaba entender el alcance completo. No quería reaccionar. Quería responder. Asintió muy despacio, como si eso le confirmara algo que ya sospechaba, pero no había podido nombrar. Luego recogió su bolso y salió sin decir nada más. Esa noche fui a buscar a Lila al colegio como siempre. Caminamos hasta el parque. Se subió a los columpios y me pidió que la empujara. La empujé. Llegó muy alto y se rió de esa manera que tienen los niños de reírse, con todo el cuerpo, sin reservas, como si el mundo entero fuera seguro. Papi, ¿cuándo volvemos a casa? Pronto, mi amor. Muy pronto. ¿Y mamá va a estar? La miré columpiarse un momento antes de responder. Mamá va a estar en su propia casa, pero los dos te vamos a querer igual. Asintió con la seriedad de quien procesa una información importante. Luego se impulsó más fuerte en el columpio. Bien. Mientras pueda ir a verte cuando quiera. Claro que sí. Bien. Entonces está bien. Así de simple. Así de directa. Los niños tienen esa claridad que los adultos perdemos cuando empezamos a confundir el orgullo con la dignidad y la posesión con el amor. Pensé en Alan. En ese momento lo imaginé en algún lugar de la ciudad, intentando reconstruir lo que había perdido en cuestión de semanas, sin entender del todo cómo había ocurrido. La empresa fantasma estaba siendo investigada. Su reputación en ciertos círculos, que no era pequeña aunque yo no lo supiera ese día en la boutique, había empezado a resquebrajarse en silencio. Las consecuencias seguirían llegando, lentas, documentadas, inevitables. No sentí satisfacción por eso. Sentí algo más parecido a la ecuanimidad. Pensé en Liam y en ese primer gesto de asco con el que me miró de arriba a abajo, en lo fácil que le resultó decidir que yo no merecía respeto basándose en nada. Y pensé en cuántas veces en la vida alguien decide callarse, retirarse, tragarse la humillación porque la alternativa parece demasiado costosa. Yo estuve a punto de irme. Y si me hubiera ido todo habría seguido igual. Jennifer y Alan habrían seguido. El dinero habría seguido desapareciendo. Y yo habría seguido sin saber, construyendo una vida sobre unos cimientos que ya estaban podridos por dentro. A veces quedarse es el acto más valiente. No para ganar una pelea, no para demostrar nada a nadie, sino porque en ese momento, mirando a ese vendedor con su tono de desprecio y a ese hombre señalándome con el mentón, algo dentro de mí dijo basta. Y basta fue suficiente para cambiarlo todo. Lila saltó del columpio en el punto más alto. Aterrizó perfectamente y levantó los brazos. ¡Gané! Me reí. ¿A qué le ganaste? A la gravedad. Le tendí la mano. Caminamos de vuelta al hotel bajo una luz de tarde que lo volvía todo dorado. A la gravedad, repetí en voz baja. A veces eso es exactamente lo que hay que ganarle.